Okay, today's class is going to be the unit A1.1 number 10. This is the unit 10. Today we're going to learn the last tense. I mean, this is the third tense, third and last tense that you're going to study in this first level. En esta clase vamos a estudiar la unidad 10 del nivel A1.1. Es el tercer y último tiempo verbal que vamos a aprender acá. Ustedes iniciaron el aprendizaje de los tiempos verbales con el presente simple. El presente simple nosotros lo estudiamos de manera separada en la unidad 2 de A1.1. Se les enseñó el uso del verbo to be. Eso es una estructura en particular en la cual se usa el presente simple. Y posteriormente en la unidad 4 continuamos esa clase, pero enfocándonos a otros verbos que no fueran el verbo to be. Es allí donde ustedes vieron los auxiliares do y does. En la unidad 5 vieron la misma estructura del presente simple, solo que con adverbios de frecuencia para ambos. Tanto estructuras como estructuras basadas en el verbo to be y con estructuras basadas en otros verbos. El segundo tiempo verbal aprendido fue el presente continuo. Y por último vamos a trabajar el pasado simple. Simple past tense. Así como ustedes aprendieron el presente simple, acá el pasado simple lo vamos a manejar de la misma manera. Primero aprenderemos cómo utilizar o cómo construir oraciones en pasado simple utilizando el verbo to be. Y en la siguiente clase, la semana que viene, vamos a aprender cómo hacerlo con otros verbos que no sea el verbo to be. Entonces, primero, ¿qué sería el pasado simple? ¿Cuándo utilizamos el pasado simple? La utilidad de este tiempo verbal es para expresar una acción que finalizó en el pasado. Inició en el pasado, finalizó en el pasado. Todas las acciones que forman parte de lo que se hizo desde el comienzo de los tiempos hasta hace unos segundos atrás, eso forma parte del pasado. Siempre y cuando se haya finalizado, utilizamos esta estructura. ¿Cómo son las oraciones que incluyen el verbo to be en pasado simple? Vamos a estudiarlas de manera positiva. ¿Cuál sería la traducción de esta oración? ¿Cómo deberíamos estructurarla de manera negativa? ¿Y cómo sería una estructura en forma de pregunta, de manera interrogativa? Ustedes ya conocen estos pronombres. Esos son los pronombres sujeto. I, you, he, she, it, you, we, and they. En el presente simple ustedes aprendieron que el verbo to be tiene tres formas. Am, are, is. Pero en el pasado simple solamente existen dos. La forma was, que lo utilizamos con I, con he, con she y con it. Para todas las demás utilizamos were. Por ejemplo, si inicio con esta oración, I was nervous. Nervous es una palabra que cumple una función de adjetivo. Es un adjetivo. Si vamos a buscarle una traducción, I, evidentemente, significa yo. Was, esa sola palabra en pasado simple, tiene cuatro posibles traducciones. Puede significar era o estaba, o también puede significar fui o estuve. Era o estaba pertenecen al modo indicativo pretérito imperfecto de nuestro idioma, del español. Y fui y estuve es lo que en nuestro idioma conocemos como pretérito imperfecto simple. Carly, no sé qué sería lo que está ocurriendo. ¿Quién sabe qué ocurre con el Zoom? ¿Alguien más tiene inconvenientes con el Zoom, con la clase? No, teacher.
¿Quién sabe qué? Sí, Carly, de hecho, por eso estoy viendo tu mensaje. Tengo tus datos. No, no estoy revisando el celular porque como ya estoy en la clase. No hay problema, de todas maneras no hemos avanzado mucho. Apenas estamos iniciando. Entonces les decía que was puede tener 4 posibles traducciones. Si estoy hablando del adjetivo nervioso, yo era nervioso, tiene sentido. Yo estaba nervioso, también tiene sentido. Yo fui nervioso, tal vez si estoy hablando de mi niñez, también tiene sentido. Yo estuve nervioso, también tiene sentido. Todo es cuestión de que le consigamos un contexto. Por ejemplo, me iba a montar en una montaña rusa y estuve nervioso. Una vez que me subí, ya no lo estaba. Eso es una anécdota del pasado en el cual estoy utilizando una de las posibles traducciones de was. Para hablar de una oración de tipo negativa, nuevamente utilizo el pronombre I y el verbo to be puede estar bien sea contraído, wasn't, con la negación o simplemente puedo decir was not. Cualquiera de los dos casos es correcto. I wasn't nervous o I was not nervous. Y para preguntar, al igual como lo hacíamos en el presente simple, primero colocamos el verbo to be seguido del sujeto y del resto la información que complementa esa pregunta. Was I nervous? Yo estaba nervioso, yo era nervioso, yo fui nervioso, yo estuve nervioso. Siguiendo esta idea, si you lo entiendo como usted, you were very young, les pregunto, ¿las 4 opciones que tengo allí tendrían sentido? ¿Puedo traducirlo con cualquiera de esas 4 opciones? Usted era muy joven, usted estaba muy joven, usted fue muy joven, usted estuvo muy joven. ¿Qué opinan? No. ¿Cuál no le serviría? Estaba. Usted estaba muy joven. Pues está bien, teacher. Usted fue muy joven. Quizás esa. Quizás fue, no sería como tan útil en este caso. Si vamos a hablar de que alguien en algún punto de su vida estaba muy joven para hacer algo, fíjense que hasta para mencionar el ejemplo dije estaba. Es más usual decir estaba que decir fue. Usted fue muy joven, pues no tiene tanta utilidad en el español como decir estaba. Entonces, pues a veces lo podemos usar, a veces no. Todo depende del contexto que le estemos dando. En este caso es preferible utilizar estaba en vez de decir fue. You weren't very young, para negar. Were you very young? Igual que para el caso de strict. Strict, estricto. He was strict. Nuevamente le pregunto, estos 4 casos me sirven para hablar de que alguien en un punto de su vida tenía una actitud estricta. Yo creo que a todos les sirven, profe. Sí, como les digo, nuevamente, depende del contexto, le podemos dar su significado. Incluso fue es más usado cuando determinamos que una persona o cambió totalmente, que si hablamos de él mismo en el pasado, es como hablar de 2 personas distintas, o que la persona ya murió. Ahí la única sería, o sea, estuvo no sería dicho bien porque diría él estuvo estricto, ¿cierto? Ajá. Vamos a pensar lo siguiente. Si vamos a hablar de un profesor que ustedes estudiaron en uno de sus exámenes y
durante ese examen, ese profesor regañó a todo el mundo si miraba para los lados, si pedía un lápiz, si pedía un borrador. Entonces, durante ese examen, ese profesor, ¿cómo estuvo? Estricto. Estuvo muy estricto. Yo no podía prácticamente ni respirar. Entonces, como le digo, depende del contexto, vamos a poder discernir cuál me sirve y cuál no. Por ejemplo, si yo voy a hablar de ese mismo profesor, murió ayer, entonces yo diría que en su vida él estuvo estricto. No. Diría, Él fue estricto. él fue estricto, exactamente. Entonces allí es donde viene lo que les digo. Depende del contexto, puede que tenga sentido. He wasn't strict. Was he strict? Ahora, aquí, en este caso, cuando hablamos de she was 10 years old, ocurre una excepción. Y la excepción viene de algo que ustedes también ya conocen. Si yo les digo, how old are you? ¿Qué dirían ustedes? O eso, ¿qué les estoy preguntando con esa pregunta? How old are you? ¿Qué edad tenía usted? ¿O No, es que are you, el verbo to be está en presente. How old are you? Esa ¿Qué pregunta. edad ¿Qué edad tiene? tiene usted entonces? Ajá, ¿qué edad tienes? ¿Y ustedes qué responderían a esa pregunta? Tenía 10 años, como dice ahí. Tengo. No, ustedes en particular. Si yo les digo a ustedes, how old are you? ¿Qué edad tienes? ¿Ustedes qué dirían? I'm 23 years old. I'm 23 years old, exactamente. I am o I'm 23 years old. En inglés tenemos que utilizar el verbo to be para mencionar la edad de uno. Muy diferente a nuestro idioma, nuestra lengua materna, en la cual utilizamos el verbo tener. Tengo 23 años de edad. Entonces, al hablar de la edad de alguien en el pasado, así como en el presente usan el to be, I am 23 years old. Para hablar de la edad en el pasado, seguiríamos usando el to be, pero en su forma en pasado. Por ejemplo, si usted ya cumplió los 24, usted ahora diría, I was 23 years old. Tenía 23 años. Now I'm turned 24. Ahora tengo 24 años. Específicamente entonces en esa oración, she was 10 years old, solamente she was, pues tiene las 4 posibles traducciones que ya les estoy hablando. Ella era, ya estaba, ya fue, ya estuvo. Pero resulta que el complemento me está cambiando el sentido de esta oración. Me está hablando de la edad. Entonces, debo tomar en cuenta que en mi idioma debería entonces también agregar otras 2 posibles traducciones a esta oración. Si vamos a hablar de la edad de alguien, she was 10 years old, yo diría, ella tenía 10 años de edad o ella tuvo 10 años de edad para tal momento en específico de su pasado. Entonces aquí hay una excepción con la edad. Recuérdenlo para que no se vayan a confundir. Si acaso en un examen o en algún ejercicio se les pide hacer un tipo de traducción, bien sea del español al inglés o del inglés al español. La oración negativa pues sería igual como veníamos trabajando anteriormente. She wasn't 10 years old. Was she 10 years old? El mismo caso para las siguientes. It was awful. Awful significa horrible. Dígame. O sea que si me preguntan la edad, ¿es válido responderle así? ¿Cómo? O sea, en la forma pasada. O sea, si preguntan qué edad tiene ella, ¿sí? O sea, ¿qué edad tenía ella, sí? ¿Qué edad O sea, tenía ella? Ajá, o sea, la forma correcta de responder sería she was 10 years old. Porque la pregunta sería, how old was she? ¿Qué edad tenía ella? How old was she? Entonces usted diría, she was 10 years old. Ella tenía 10 años de edad. Listo. ¿Bien? Ok. Entonces quedamos en it was awful. Awful como adjetivo horrible o horrendo. Esto o eso era horrible, está horrible, fue horrible, estuvo horrible. It wasn't awful. Was it awful?
You were quiet. Quiet puede significar tranquilo o puede significar silencioso o en silencio. Ustedes eran tranquilos, ustedes estaban en silencio. ¿Puedo decir ustedes eran en silencio? No. No. Bueno, entonces el mismo caso. You weren't quiet. Were you quiet? We were alone. Aquí estamos utilizando el adjetivo alone. Nosotros no pudiese decir éramos solos, no tiene sentido. Tal vez decir éramos solitarios, pero entonces allí ya cambiaría la palabra. Nosotros estábamos solos, esa sí me sirve. Nosotros fuimos solos, no me sirve porque resulta que fuimos solos asociado a ser en el pasado de tal manera, no me sirve. Fíjese que en nuestro idioma también tenemos el verbo ir, go. Go, ir. I go, yo voy. Si voy a mencionar en pasado, I went. Eso significa yo fui. Si voy a decir we went, nosotros fuimos. Entonces tenemos dos fuimos. Uno fuimos asociado al verbo ir en pasado y otro fuimos asociado al verbo ser también en pasado. Entonces utilizando were entendido como fuimos no me sirve. Si acaso estoy diciendo que nos trasladamos del punto A al punto B de mi casa, fuimos a la casa de mi abuela, no pudiese usar were, tendría que usar el verbo en pasado went. Entonces aquí también deben tener mucho cuidado con esto, con este fuimos. Vamos a continuar con la oración negativa. We weren't alone. Y una pregunta basada en el verbo to be usando we. Were we alone? Y por último, esta es muy sencilla. They were happy. Ellos eran felices, estaban felices, fueron felices, pero se separaron. Ellos estuvieron felices y así sucesivamente. They weren't happy. Were they happy? Hasta los momentos vamos bien. ¿Me están siguiendo la idea? Is everything okay? Sí, teacher. Yes. Ok, perfecto. El verbo to be en pasado también lo podemos estudiar enfocado a las WH questions. Yo estoy seguro que ustedes ya saben que es why, where, when, how. Por ejemplo, acá tienen esta pregunta. How was your quarantine? Vamos a pretender que afortunadamente ya se consiguió la vacuna contra el COVID-19, que todos ya tienen disponible esta vacuna, que volvimos a la normalidad y que el teacher Eric se los encuentra en la calle o en la academia y les pregunta, How was your quarantine? ¿Qué responderían ustedes? ¿Cómo fue o cómo estuvo tu cuarentena? ¿Qué compartirían? Podemos entonces, a partir de ahora, hacer una práctica escrita acerca de esto. Si dice, how was your quarantine? Yo estoy hablando de qué? De la cuarentena. Le estoy pidiendo que me la describa. Entonces ustedes pueden decir, it was, esta fue o esta estuvo, y empiezan a describir. O si no quieren usar un pronombre, sino que quieren volver a mencionar cuarentena, entonces pueden decir, my quarantine was, entonces empiezan a hacer la descripción. ¿Qué dirían ustedes? Puedo dar un minuto para que pensemos en esa respuesta y la compartan en el chat y entonces vamos a discutirlas. El minuto empieza desde ya. Veo que en esta sesión ya van 16 estudiantes. Les recuerdo, es importante colocar el nombre completo y documento de identidad al inicio de la clase.
para tenerlo registrado. Los que ingresaron tarde, que no lo han hecho, por favor háganlo. Si ya lo hicieron, hagan caso omiso a esta información. Entonces espero por sus respuestas. ¿Qué dirían? How was your quarantine? Jesús menciona, my quarantine was economically complicated. And me too. I think that it was in general. ¿Qué responderían los otros 15 compañeros? Teacher, how do you say aburrido? Mi Ok. cuarentena estuvo aburrida. Bien, entonces aquí le puedo explicar dos cosas. Está la palabra boring y está la palabra bored. Ambos son adjetivos. Aunque parezcan que no lo son adjetivos. A veces se puede prestar a confusiones porque uno tiene una terminación ing y el otro tiene una terminación ed. Pero eso no necesariamente quiere decir que siempre va a ser un verbo. En este caso estamos hablando de un adjetivo. ¿Cuándo utilizo boring y cuándo utilizo bored? Cuando un adjetivo termina en ing es porque yo estoy describiendo a una cosa en particular o a una persona en particular y estoy diciendo cómo esa cosa es. Si estamos hablando de la cuarentena, entonces yo diría my quarantine was, como estoy hablando de la cuarentena, diría boring. Fue aburrida. Ahora, si voy a mencionar cómo la cuarentena me hizo sentir en ese tiempo, cómo me sentí yo durante toda esa cuarentena, si voy a mencionar mi experiencia, cómo me sentí yo en particular, diría I was bored during my quarantine. Entonces a veces usamos el bored en ed para decir cómo me sentí, boring con ing para describir la cosa en particular a la que hago referencia. Diana dice, my quarantine was full of work and stress, but also full of food. So it seems like you earned some weight. Entonces parece que ganaste algo de peso. Mi cuarentena estuvo llena de trabajo y estrés, pero también llena de comida. Well, and I would say that it does in general also. Eso es en general. Me too. Vamos a la siguiente. What was the weather like yesterday? ¿Recuerdan esa pregunta? Esa pregunta la vimos en la unidad 7, cuando les enseñé un vocabulario en particular. What was the weather like yesterday? Requiere que ustedes utilicen el vocabulario que usamos en esa clase. Nuevamente, les voy a dar un minuto para que podamos dar respuesta a esa pregunta. Recuerden que estamos hablando en este caso de weather, del clima, entonces empezaríamos con eso. Ese es el sujeto de la oración. The weather was, o diríamos it was, y empiezo a mencionar el vocabulario propio del clima. Entonces voy a estar esperando sus comentarios.
Diana menciona, the weather was hot but windy yesterday. Ajá, está bien. Estoy colocando la marca de tiempo al final. Estás diciendo que el clima estuvo caluroso pero ventoso. Y que eso fue ayer. Jader menciona, the weather was hot and windy, but also was cold at night. El clima estuvo caluroso y ventoso, pero también estuvo frío en la noche. Muy bien. Bien, entonces esperaría por el resto de los 15 compañeros que están en esta clase. Por favor, recuerden que estas prácticas es necesario que ustedes las hagan, porque de esta manera es que ustedes se van a familiarizar con los temas para que puedan hacerlo de la manera correcta al momento de una evaluación. Por ahora no los estoy evaluando, así que está permitido equivocarse. It was sunny and windy, dice Lina. Estuvo soleado y ventoso. Muy bien. Vamos a practicar con otra. Where were you last weekend? Where were you last weekend? Vamos a avanzar con esa. Recordemos. ¿Dónde estabas la semana pasada? Jesús menciona, I was in my grandmother's house. Puedes decir también I was. Voy a colocarlo en el chat. I was at my grandmother's house. También sería válido decirlo de esa manera. I was in my house watching TV. Estaba en mi casa viendo televisión. Bien. Remember that acronyms such as TV, lo puedes poner ambos en mayúscula. TV. ¿Qué dirían el resto de compañeros? ¿Qué diría María, Brenda? Brenda está diciendo, I was at my best friend's house. Estoy en la casa de mi mejor amigo o amiga. Bien. ¿Qué diría Brigitte, Camilo, Cindy, Daniela, Génesis? Entonces, ¿qué diría Jader, María? Pídele que escriba algo. Brigitte, ¿quién sabe quién puede hacer? Creo que en general no tienen problemas con mi audio, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Yes, teacher. Yo sí. Okay. I was in my parents' house. Bien. Recuerden que si en algún momento tienen algún inconveniente, que no pudieron asistir a una clase o tuvieron inconvenientes con la conexión a internet, todas estas clases siempre van a estar también grabadas y pueden recurrir a ellas en cualquier momento. Y en tal caso también pueden indagar si en algún momento se va a volver a dar esta clase. Por ahora no está previsto, ¿no? Hoy estamos dando
última clase. Si no es que es la penúltima, porque a la última creo que es a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. Lina menciona, I was in my house with my family. I was in my girlfriend's house. No sé si será Jader o será María, pero cuando ponemos el apóstrofe, se lo colocamos es a la persona que es dueño de ese objeto. Entonces, Jader, tendrías que decir, I was, puedes decir, my girlfriend's house. Bien. Vamos a avanzar con otra WS question. How long was your last birthday party? ¿Qué tanto fue o qué tanto duró, porque estamos hablando de duración, tu última fiesta de cumpleaños? So let's remember, it doesn't matter if you only enjoyed 1 hour, half an hour, or 3 hours, or it was all night long. No importa si usted solamente disfrutó media hora, 1 hora, 3 horas, toda la noche. Eso es lo que podemos explicar acá. Si tal vez no lo celebraron, pueden decir it wasn't celebrated. No fue celebrado. Maybe because the quarantine. Entonces esperaría su respuesta. Recuerden, ¿qué tanto pudo durar? In my case, I'm trying to remember, and I guess it was around 3 hours. In my case, my last birthday party was around 3 hours, because that was with my colleagues. Esta duró alrededor de 3 horas, porque esto fue con mis compañeros de trabajo. So tell me about your experience. How long was your last birthday party? Guys, I have an issue with both of you, with Jader and Maria. You should log in with your own account. Deberían ingresar con su propia cuenta. María dice, it was 2 hours. Esta fue 2 horas. Ok. And what is Jader's experience? ¿Cuál es la experiencia de Jader en este caso? ¿Cuánto duró su último cumpleaños? How long was Jader's last birthday party? Diana Gutiérrez menciona, it was all afternoon, I was with my friends. Esta fue, entonces diría, it was all the afternoon, fue toda la mañana, o it was all afternoon long, it was with my friends. Okay. Actually, this is the first time that I see that someone is telling me that here, in your case, and your birthday party was in the afternoon. Brenda Botache dice, my last birthday party was all night, y le podemos agregar al final long. It was all night long. It was all night long. O bueno, Jader, si fue hasta el siguiente día, pues entonces no sería toda la noche. Pudiese ser it was until next day. O podemos decir until the day after, hasta el día siguiente, hasta el día después. Bien, vamos entonces a avanzar con esta. Who was your favorite singer?
Tal vez porque ya no les guste su música, se aburrieron de su música, tal vez porque murió. Vamos a responder entonces esta. Who was your favorite singer? ¿Quién fue su cantante favorito? In my case, I would say my favorite singer was Michael Jackson, but not right now. But not right now. What would you say? ¿Qué dirían ustedes? Who was your favorite singer? Okay, that's great, Lina. She says, my favorite singer was Avicii. Great. My favorite singer was El Can. Great. Brenda Botache dice, my favorite singer was Amy Winehouse. Well, I used to listen to her, but not right now. Nowadays, I think that her songs are boring for me. Jesus Daniel says, my favorite singer was Chester Bennington, but he is dead already. Yeah, and you can also mention Fraser. You can say, pero, he passed away. This is an idiomatic expression because it's a phrasal verb. Anglo-Saxons tend to say passed away. Una forma más idiomática para decir que alguien murió, que alguien ya murió, es utilizar un verbo frasal. En este caso, el verbo frasal es passed away. Cuando lean passed away, es porque la persona murió. Esa es la idea que están tratando de transmitir. Entonces, esa última parte también la puedes decir de esa manera. But he passed away. Pero, o sea, ¿está mal escrito o puede escribirse de otra manera, teacher? No, está bien como usted lo dijo. Solamente que le estoy diciendo de que para ellos, o sea, para las personas que hablan inglés, ellos utilizan algo que se llaman verbos frasales. Eso es más bueno, no tanto en la informalidad, ¿no? Pero si usted lo quiere expresar, esa idea a través de un verbo frasal, puede ser esta. No estoy diciendo que esté mal, sino que tienes esas dos opciones para decirlo. Listo, teacher. Vamos a avanzar con otra pregunta. When was your last test? This is a really easy question. When was your last test? In my case, I will say I can't remember when was my last test. Maybe that was 3 years ago. I'm not sure. I'm really not sure. But in your case, I guess that you can remember because you are already studying. And nowadays, you are studying. So, when was your last test?
Pero aquí dice, it was 2 weeks ago. Muy bien, pueden utilizar la expresión ago para hablar como la preposición atrás, 2 semanas atrás. My last test was 3 months ago. Mi último examen fue 3 meses atrás. Ok. Brenda Botache says, my last exam was... Ok, entonces puedes decir on Wednesday. On Wednesday. You can say that preposition, on. It was yesterday. Says over here. What would you say, Diana, in Genesis? Diana says, my last test was yesterday. Some people told me that this was a week full of tests in the UFPS. Alguien me dijo que esta semana fue una semana llena de puros exámenes en la Universidad Francisco de Paula. Camilo... Y no se equivocó. Sí, yo creo que en general también en el resto de universidades, muchos me mencionaron eso. Camilo Stevens, he says, my last test was yesterday, well, also yesterday. Ok, midterms. Segundos previos se les pueden llamar midterms. Midterm exam. Okay, now let's try to remember. Why was your last fight? Why was your last fight? ¿Por qué fue su última pelea? Sí, midterm. Sorry, no me había dado cuenta de la escritura. Es así. Midterm. Ahora, why was your last fight? Let's try to remember. Recuerden que si estamos hablando de why, ustedes pueden incluir el because. Because en la respuesta. Puedes decir because I was drunk. No sé, maybe. Maybe because I wasn't able to understand the situation. Porque yo no era capaz de entender la situación, maybe. I don't know, what would you say? It was for a breakfast. Fue por un desayuno, okay? That's a great construction. What else would you say? Recuerden, en cada pregunta les doy 1 minuto para que ustedes puedan construir su respuesta y las estudiamos. Teacher, ¿cómo digo? Porque no me querían prestar atención. Ah, ok. Pero entonces, empezamos primero usando el to be, ¿no? Y it was because they... Entonces aquí, no me querían, eso es en pasado. Entonces, they didn't want to give me attention. Teacher, ¿lo escribió? Sí, lo estoy Pensé que lo escribiendo. estaba escribiendo. Sí, estoy escribiendo. Que está un poco larga la oración. It was because they didn't want to give me attention.
Camilo, Okay. Camilo dice, my last fight was long time ago. Mi última pelea fue hace mucho tiempo. Great. Teacher, la forma que yo escribí la mía en el because, ¿está bien o está mal cuando me refiero a mi mascota en el it? No veo cuál es la suya. La que dice Ah, my ya, last eso. fight. Sí, ya la vi. Me la salté. My last fight was with my dog. Mi última pelea fue con mi perro. Entonces puedes de una vez mencionar because it was eating. Faltaría el ing. It was eating Sí, sí, my en food. eating. Es Ajá. que no lo escribí. O sea, lo escribí rápido y se me fue, me faltó la G. Ah, no hay ningún problema entonces. Fíjense que precisamente me sirve su ejemplo para mencionar lo siguiente. Así como ustedes usan el verbo to be en el presente continuo, por ejemplo, I am explaining, o por ejemplo decir you are learning, yo estoy explicando, ustedes están aprendiendo. Si el verbo to be lo cambian a pasado, I was explaining, yo estaba explicando, you are learning, lo cambian por you were learning, ustedes estaban aprendiendo. Ese tiempo existe, ese es el pasado continuo. Entonces, desde ya, pues ustedes ya pueden entender que así como construían oraciones en presente continuo, si el verbo to be lo ponen en pasado simple, con el was o con el were, pues entonces ya usan un cuarto tiempo verbal, que es el pasado continuo. También es válido en este caso. Aunque por ahora pues no es el enfoque de la clase, pero es algo sumamente sencillo de hacer y desde ya pueden saber lo que eso existe. Como por ejemplo, it was eating my food, porque es decir, el perro, estaba comiendo mi comida, estaba comiéndose mi comida. Ah, que sí quedó bien escrito, sí, teacher, con el because it was eating you. Sí. Pero usted lo escribió fue con Young. ¿Estaba comiendo basura? Sí, la basura de la casa. Ajá, bien. Ajá. Por aquí también creo que escribió Diana. It was because Kevin didn't want to give me. Pero entonces no es ellos, es él, Kevin. Como estás hablando de Kevin, their no deberíamos usarlo porque their es el pronombre objeto de ellos. Como estamos hablando de él, tendríamos que decir his. Because he didn't want to give me his attention. Bien, aquí pues solamente les recuerdo lo siguiente, ustedes si vieron la unidad 4 conmigo, aprendieron que hay preguntas que incluyen preposiciones al final. Por ejemplo, like, como por ejemplo about, como in. Si hacemos preguntas, por ejemplo, que inicien con what, ¿qué? ¿Recuerdan cómo era que se preguntaba cuando yo quería indagar la personalidad de alguien? Eso lo vimos en la unidad 3. Hacíamos dos tipos de preguntas. Una enfocada a cómo es la persona a nivel físico y otra enfocada a cómo es la persona a nivel personal. ¿Cómo era en ese caso? Si yo digo, what was she like, ¿eso qué traduce? ¿Qué recuerdan? ¿Cómo era ella? Este fue Exactamente, ¿cómo era ella? Puede ser, como les dije hace un momento, que tal vez la persona cambió drásticamente y estamos preguntando, bueno, entonces, ¿cómo era ella? O podemos decir que ustedes llegan a un funeral, no conocen a la persona que murió y entonces le dicen a sus amigos, ¿cómo era ella? La siguiente, what was the meeting about? About puede significar sobre un tema en particular o acerca de. Si ese about lo ponemos al inicio, ¿cómo se leería esa pregunta? Recuerden, about puede significar acerca de. What was the meeting about? Traduciría.
¿Sabe lo que es meeting? Meeting es una reunión. O sea, ¿cómo estaba la reunión? ¿O cómo estuvo la reunión? Recordemos que cuando las preposiciones en inglés ustedes la encuentran al final, en nuestro idioma es como si esa preposición estuviera al inicio. ¿Sí? Entonces, about, acerca de, y luego, ¿qué sigue leyéndose en la pregunta? ¿Acerca de qué es la reunión? Diría, ¿acerca de qué es la reunión? ¿Acerca de qué fue la reunión? Exactamente, fue, porque estamos estudiando el pasado. Allí está el verbo to be, pero en pasado. Was. ¿Acerca de qué fue la reunión? Muy bien. Ahora vamos a esta. What kind of car were you interested in? In como preposición lo podemos entender tal cual como en. En. What kind of car were you interested in? Kind también lo podemos entender como tipo. ¿En qué tipo de carro estabas interesado? Exactamente. Where was she from? Esta pregunta ustedes también la conocen en presente. En presente sería where is she from? Ahora que está en pasado, ¿qué estaría indagando en esa pregunta? ¿Dónde estaba ella? ¿O de dónde viene ella? ¿O de dónde viene? Sí. Sí, exactamente. ¿De dónde viene o de dónde era ella? Ese from significa de, pero un de procedencia. ¿De dónde era ella? Ahora con which. Which, recuerden que significa cuál. ¿Recuerdan lo que significa la conjunción with? Con. Con, exactamente. Which of her sisters were she with? ¿Con cuáles de tus hermanas estuvo ella? ¿Con cuál de sus hermanas estaba ella? Exactamente, sería sus de ella, porque estoy diciendo her. Which of her sisters were she with? Muy bien. Which department was she in? ¿En cuál apartamento estaba ella? Departamento. Estuvo. Estuvo ella, ajá. ¿En cuál departamento Estuvo y estuvo? estaba. También estaba ella. ¿En cuál departamento estuvo ella o en cuál departamento estaba ella? Which group were you in? ¿En cuál grupo estabas tú? Exactamente. Which journal was your article published in? Journal podemos entender como un diario. ¿En cuál artículo, en cuál diario está publicado tu artículo? ¿Está publicado? O fue publicado mejor. También, exactamente. Nos estamos enfocando aquí en el pasado. Vamos a la siguiente. Which bill was the discussion about? Mine or yours? Bill lo podemos entender como factura. Recuerden que about significa acerca de. Bill, ¿qué es? Factura. En este caso lo vamos a entender como factura. En otros contextos significa billete. Aquí solamente es factura. Acerca de cuál factura fue la discusión. Ah, exacto. ¿Y mine or yours qué traduciría? De hoy o no, ¿qué es mine? Yours too. Ajá. ¿Mía o tuya? Mía, ajá, exacto. ¿Sobre cuál factura fue la discusión? ¿La mía o la suya? Estamos aquí decidiendo de cuál de las dos facturas es que se derivó una discusión.
Y esta última, sencilla. Who was this present for? Present es un sinónimo para mencionar regalo. Pueden mencionar gift o pueden mencionar present. Who was this present for? Es ¿para quién? No. Sí, Sí, ¿para quién? ¿Para quién estuvo? Es este, no. ¿Para quién está? Fue el presente, este presente. ¿Quién fue este regalo? Ajá. Ah, regalo. ¿Para quién es este regalo? ¿Para quién era Pues, ese regalo? ¿Para quién fue ese regalo? ¿Para quién era ese regalo? Ambos tienen sentido. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar ahora con un listening. Por favor, tengan a la mano lápiz y papel para que puedan anotar lo que escuchen derivado de este audio. Vamos a tener 10 oraciones, pero en las 10 oraciones hay 2 elementos que faltan. Entonces la idea es que ustedes puedan rescatar del audio qué es lo que falta allí. Les voy a dar unos minutos para que puedan tener ya a la mano lápiz y papel para los que aún no lo tienen. Por favor, me van haciendo saber cuando ya estén listos y puedan avanzar. ¿escribimos esas oraciones? No es necesario, solamente para que al momento de escuchar el audio puedan ir escribiendo lo que pertenece a cada una. Lo que pasa es que algunas veces no tienen nada a la mano, entonces por eso les quiero dar tiempo, para que consigan un lápiz y un papel o su cuaderno, lo que estén usando. Well, I guess that you are ready. Supongo que ya están listos. Voy a activar el audio de mi computadora. And please pay attention. Where were you yesterday? 2. He wasn't at home last night. 3. Were the children happy with their gifts? 4. There weren't any problems. 5. Do you know where they were? 6. You weren't in school last week. 7. It was cold this morning. 8. My students weren't interested in the lesson. 9. Who was at the door? 10. Those pineapples were rotten. Se lo voy a colocar una segunda vez para que confirmen lo que escribieron. Please pay attention. Where were you yesterday? 2. He wasn't at home last night. 3. Were the children happy with their gifts? 4. There weren't any problems. 5. Do you know where they were?
6. You weren't in school last week. 7. It was cold this morning. 8. My students weren't interested in the lesson. 9. Who was at the door? 10. Those pineapples were rotten. Bien, una tercera por si acaso. Where were you yesterday? 2. He wasn't at home last night. 3. Were the children happy with their gifts? 4. There weren't any problems. 5. Do you know where they were? 6. You weren't in school last week. 7. It was cold this morning. 8. My students weren't interested in the lesson. 9. Who was at the door? 10. Those pineapples were rotten. Bien, entonces el primer juego de palabras. ¿Qué es lo que falta en la número 1? Where. Where. Where? Were you yesterday? Where Yesterday. you yesterday. Bien. La segunda. ¿Qué falta en la segunda? Was Wasn't Once last last night. Wasn't y last night. Muy bien. En la tercera. Were gifts. Girls. La primera, where con H o sin H. No se escuchó, H profe. sin H. Es que de hecho la H es silente, no la van a escuchar. Pero ¿qué consideran? ¿Con H o sin H? Sin H. Por aquí alguien está escribiendo en el chat. Déjenme verificar qué dice. Con H, yo creo, es una pregunta. Con H me habla de where, de lugar. ¿Dónde los niños felices con? No queda. No queda, Sin ¿verdad? H, sin H. Es sin H, where. Estaban los niños felices ¿con qué? Gifts. Girls. Solo la palabra gift. Y strawberry, algo así, ¿no? Con sus regalos, their gifts. Allí faltaba también colocar el adjetivo posesivo their, sus regalos. Vamos a la cuarta. ¿Qué falta en la cuarta? Want. One travels. Want travels. Want, el verbo querer. ¿O cuál me Yo dice? tengo where No, Want. W-A-N-T. Want. W-O-N-T, want, la negación del auxiliar will, want. No. Creo que no les estoy entendiendo. ¿Qué tal si lo escribimos en el chat para ver cómo lo escriben ustedes, para ver qué palabra es la que me están diciendo? Ah, wasn't, dice Jesús y Diana, wasn't. Ah, bien. De hecho está en plural, ¿no? Weren't any problems. Problems, como está en plural, sería weren't. Si fuera un problema, there wasn't a problem. No hay un problema allí. Vamos a la quinta. Do you know? ¿Cuáles son las dos palabras que faltarían allí? Where? En la primera, Yes.
Where con H o sin H? Sin H. Sin H. ¿Qué más dirían los compañeros? Eso fue lo que escuché. Sí, sin mañana. H, sin H. ¿Y en la segunda parte? No entendí. Yo tampoco entendí. Do you know where they were? Era la pregunta. Do you know where they were? Tampoco. Pero de hecho, fíjense que en la primera es where con H, de dónde, y en la segunda es where sin H, de estaban o estuvieron. Do you know ¿Puedo pronunciar esas tres palabras seguidas? where they were? Where they No, pero were. así de lento no era el audio. Do you know where they were? Bueno, allí quiere decir, ¿sabes dónde estuvieron ellos? Entonces esa es la confusión, ¿no? Que where, el de dónde, y where, el to be en pasado, pues tienen un sonido similar, por no decir idéntico. Porque allí realmente la H no tiene mucho, no, o sea, no entra en juego en la producción, en la pronunciación, perdón. Vamos a la sexta. You, blank space, in school, blank space. Después de school dice last week. Last week. Lo Yeah. primero no se entendió. Where? ¿Puedes repetir? La compañera que acaba de pronunciar. Sí, repite. Que lo You primero were no se entendió. School last week. Last week. Ok, bueno, en la primera es weren't. Estaba en negación. Weren't. Y weren't in school last week. Bien. Vamos a la séptima. ¿Qué falta en la séptima oración? Was. Was, ajá. Called. Last morning. Last Or- morning. Morning. It was called this morning. Esta mañana. This morning. En la octava. ¿Qué dice la octava oración? My students. Where interns. Lesson. No entendí. Creo que era lección. Sí, pero entonces en la primera, my students, ¿qué es lo que dices que iría allí? Where. Were or weren't. Weren't. Puede ser. Puede ser, hay muchas opciones realmente. My students weren't interested in the lesson. Vamos a ver la novena. En la novena oración. Who, ¿cuáles palabras faltan allí? Solo es el último espacio que es your. Or, y antes, ¿alguien escuchó que puede ir allí? Negativo. ¿En negación o un not? ¿Qué es lo que tratas de decir? Yo creo que sin negación. Where? Sería where. We Where? were. Where. Bueno, Se entendió. Debería ser where. ok, fíjense que cuando se utiliza la WH question who es porque no sabemos quién es la persona que ejecutó esa acción, quién es la persona a la que podemos hacer referencia o el objeto que hacemos referencia. Cuando no se sabe, lo usual es entonces manejarlo en singular, como los pronombres indefinidos, que siempre se utilizan en singular. Who, estoy indagando quién. ¿Quién de cuál persona? Normalmente entonces poner who vamos a entender los verbos en singular. Por eso es que allí colocamos was. Who was at the door? ¿Quién estaba en la puerta? Y la última, la décima, dice pineapples y luego dice rotten. Exactly, Jader. Sería those.
Those pineapples. Y luego, ¿qué deberíamos incluir? Fíjate que está sencillo, porque si hablamos de que esas piñas está en plural, deberíamos incluir un verbo, sería el verbo to be, y luego dice rotten, podridas. Those pineapples were rotten, exactamente, esa era la que faltaba. Were, exacto. Porque hablamos en plural, las piñas, esas piñas. Bien, la última parte de nuestra clase es una actividad, es un juego que realmente a mí me resulta muy interesante porque muy pocas veces practicamos cómo construir preguntas en inglés. Normalmente hacemos producciones escritas de lo que sería una oración normalmente de modo afirmativo. Si acaso la variamos a negativos, pero construir preguntas muy poco lo hacemos. Entonces este juego nos permite construir ese tipo de oraciones. Yo le estoy presentando acá una serie de informaciones, le estoy dando unos datos acerca de mi persona, de Teacher Eric Rincón. Estoy allí en el medio. Resulta que el primer dato que les estoy dando es Eladio Delgado. Mi nombre completo es Eric Miguel Rincón Delgado. Si mi nombre completo es Eric Miguel Rincón Delgado, ¿qué relación podría tener Eladio Delgado con mi persona? ¿Qué se les ocurre? El apellido. Tiene que ver algo con el apellido, pero entonces, ¿qué relación hay entre Un primo, un familiar. Fíjense mi apellido, Rincón Delgado. Si esa persona se llama Eladio Delgado, ¿quién vendría siendo esa persona para mí? Su tío. ¿Un familiar por parte de mamá? Su tío por parte de mamá. Aparte de un tío, ¿qué otro tipo de relación familiar podemos tener? Primo, que sea hijo de su tío. Sí, hijo de su tío. Y si estamos hablando de que mi tío es uno de sus hijos. ¿Cómo así? Si mi tío es el hijo de esa persona, exactamente, el abuelo por parte de mi mamá. Muy bien. Ya. Eladio Delgado fue mi abuelo, él ya murió. Pero entonces, la idea es que ustedes construyan una pregunta de tal modo que mi respuesta sea Eladio Delgado. ¿Qué pregunta harían ustedes para que yo responda Eladio Delgado? Por aquí en el chat me pregunta rotten. Rotten significa podrido, dañado, vencido. Ese es el significado de rotten. Entonces vamos a este caso. Si ya sabemos que él fue mi abuelo, ¿qué pregunta construirían de tal modo que yo le diga como respuesta Eladio Delgado? What's your name, grandfather? What's your name, grandfather? What's your name, grandfather? Suena algo como ¿cuál es su nombre, su abuelo? Vamos a verlo con más detenimiento. Si me quieres preguntar cuál fue el nombre de mi abuelo, empezaríamos con what, ¿cierto? Sí. Eso es lo primero. No. What is, recuerden que is es presente, ¿no? Y aquí estamos trabajando el pasado. What was, what was Your grandfather? your grandfather's ¿Cuál name? fue el nombre de tu abuelo? Sí, obvio. What was your grandfather's name? ¿Cuál fue el nombre de su abuelo? Esa es una opción, muy bien. Yo diría que it was Eladio Delgado. Ese nombre fue Eladio Delgado. Aunque en particular, ustedes también me pueden hacer esta pregunta. Who was your grandfather? ¿Quién fue su abuelo? Entonces yo le diría, my grandfather was Eladio Delgado. Entonces, bien, ya llegamos a la primera pregunta. Vamos a la siguiente. Tarja Turunen. Tarja Turunen fue la cantante principal. She was the lead singer of a band that I really liked in the past. Una banda que realmente me gustaba en el pasado. Esa banda es Nightwish. Ella ya no está cantando con esa banda, ya no está allí.
¿cómo me preguntarían de tal manera que yo les responda Tarja Turunen? ¿Cuál sería entonces? Who Who was? your singer Who was your favorite favorite? singer? Who was your favorite singer? Exactamente. ¿Quién fue su cantante favorito? Entonces yo diría, Tarja Turunen was my favorite singer. Muy bien. Vamos a la siguiente. Les estoy hablando del dato Pamplona. Pamplona es una ciudad, quiere decir que estamos hablando de un lugar en específico. Si hablamos de un lugar, ¿cuál sería la WH question que pudiésemos utilizar aquí? Y les doy otros datos. Yo realmente no conocía Pamplona, la conocí este año, específicamente en enero. Eso ocurrió en enero. ¿Qué pregunta me harían de tal modo que yo les diga Pamplona? From which, sí, ¿cuál fue? No. No. Recuerden que si estamos hablando de un lugar, ¿cuál sería la WH question para hablar de un lugar? Where? Exacto, where. ¿Dónde estuvo? Exactamente, ¿dónde estuvo? ¿Cómo diríamos dónde estuvo? In English, in past tense. Where? Ajá, where. ¿Qué más continuaría? You, Jader dice, ¿dónde estuviste? when was no Pamplona. No me serviría decir when was no Pamplona porque primero when habla de un tiempo. Yo no estoy diciendo allí del tiempo, estoy hablando del lugar, Pamplona. Esa es la información de la respuesta. Y no, tampoco no pudiese utilizarlo porque estamos usando dos verbos. Estamos usando el to be y no. Entonces no pudiese utilizarlo. Sería, where were you on January? Bien, Brenda, el on va antes de January. Where were you on January? Fíjese que on, cuando hablamos de on, tendría que mencionar un día específico de un mes. On January the 1st, on the January the 5th, el 1 de enero, el 15 de enero. Allí usamos on. Pero si yo no estoy mencionando un día en particular, sino que voy a mencionar el mes, solo menciono el mes, no sería on, tendría que mencionar in. Entonces la construcción correcta sería, where were you in January? No se preocupen si por ahora ustedes no tienen claro cuál es la preposición correcta, si debo decir in, si debo decir on, si debo decir at. Esto ustedes lo van a aprender en una clase en particular en el A1.2. Específicamente es la unidad 5 de la A1.2. Allí va a haber una clase dedicada totalmente a esto, a hablar de las fechas, cómo expresar las fechas. Entonces, en general, pues Brenda hizo un buen trabajo. Podemos decir, where were you in January? ¿Dónde estuviste en enero? Entonces yo diría, I was in Pamplona. Yo estuve en Pamplona. Where were you visit lately? Ok, visit lately, visit es otro verbo. Cuando yo utilizo otros verbos y refiriéndome al pasado, no puedo usar el verbo to be. Tendría que utilizar un auxiliar. En este caso es el auxiliar did. Y eso pues no lo estamos aprendiendo todavía. Eso va a ser parte de la clase, la segunda parte de esta unidad, la que vamos a ver la semana que viene. Vamos a este cuarto dato, Táriba. Táriba es un pequeño pueblo del estado Táchira, Venezuela. ¿Qué asociarían ustedes con esta información en relación a mi persona? Táriba. ¿El lugar donde nació? ¿Desde allá? ¿Donde se crió? Donde nací, exactamente. ¿Cómo preguntarían eso en pasado, en inglés? When were you? Born. Where were you? Ajá, y le falta la palabra clave al final. ¿Cuál es? From. From, ¿sí? No, where were you from? Si yo ya estoy muerto y me pregunten de dónde eras. Ah, entonces todavía no. No, todavía no, afortunadamente.
Sería Entonces, dónde nació o dónde naciste en inglés. Born, exactamente. Esa es la palabra clave que falta la pregunta. Entonces, ¿cómo sería la pregunta completa? When where were you born? Exactamente. Where were you born? I was born in Tariwa. I was born in Tariwa. Bien. Ahora, el siguiente dato dice November 2018. Dice noviembre 2018. Si noviembre de 2018 es una fecha, ¿cuál debería ser la WH question que debemos usar en esta pregunta? When? When, exactamente, when. Y les doy más información acerca de esto. En noviembre de 2018 fue la primera vez en la que yo hice algo distinto en mi carrera como profesor. Es decir, ese día, en ese mes, en noviembre de 2018, hice por primera vez lo que en este momento estoy haciendo con ustedes. ¿Qué puede ser? Enseñar. Yo ya venía enseñando desde el 2011. En el Las clases 2011... virtuales. Clase online. Exactamente, las clases online. Eso no lo empecé este año, afortunadamente. Eso lo empecé en el 2018. Entonces, ¿cómo preguntarían eso de tal manera que yo les diga 2018? When were start class online? Me falta el sujeto. When, You. Eso, you, sí. Entonces sería, when were you start class online? O- más que todo es la primera vez que yo hice esto. Si fue la primera vez sería first. ¿La primera qué? Si estamos hablando de la clase, si yo lo quiero cambiar por un pronombre, ¿cuál sería? La clase, si yo lo quiero cambiar por un pronombre, ¿cuál sería? Lesson. No, me refiero a cuál pronombre. I, you, he, she, it, we, you, they. It's Con it, exactamente. Entonces, si la clase lo puedo sustituir por it, ¿cuál es la forma del verbo to be que está en was. concordancia? Exactamente, was. Entonces no diría was. When was You It- first it- class. your... Exactamente. When No. was your first online class? ¿Cuándo fue tu primera Era clase en clase línea? online. Entonces, exactamente, Jader, colocándole una signo de interrogación al final. Entonces yo diría, it was in November 2018. Esta fue en noviembre de 2018. Muy bien. Y la última, translator. Translator es una de mis salidas laborales como profesional en idiomas extranjeros, ya que no solamente es inglés, sino que también francés. Before teaching, antes de enseñar, antes de la enseñanza, yo también ejercía otro tipo de labores, específicamente translator. Ya no lo hago, me enfoco en la enseñanza nada más. Entonces, ¿qué preguntarían en función a translator? Translator significa traductor. ¿Puedes repetir, teacher? ¿Qué hacía antes de ser profesor? Pero sería were you? Específicamente en los idiomas, lo primero que yo trabajé fue haciendo esto. Fue el primer trabajo. What were you? ¿No? Es algo como lo de la primera clase en línea, pero ahora enfocado al trabajo. No entiendo. Fíjense que en el último que hicimos, ¿cuándo fue su primera clase en línea? Yo les di una fecha, ¿sí? Porque me están diciendo cuándo. Ahora yo no les doy una fecha, les doy una información. Les digo que fue de traductor.
Ah, exacto, Jader, pero entonces no sería wish, porque No, which. sí, what, exactamente. Sería what, pero es algo como lo que dice Jader. What was your first job? ¿Cuál fue su primer trabajo? Entonces yo diría, it was as a translator. Este fue como traductor. What was your first job? Era la pregunta correcta en este caso. No era when porque no les estoy dando una fecha. Estoy dando la información de un trabajo, de una profesión. Por eso la WH correcta era what. Lina también tenía la pregunta correcta, solo que el verbo to be no era el correcto. No sería where, porque si hablo de un trabajo, si trabajo lo sustituyo por un pronombre, sería it. It was. El que corresponde es was y no el where.